En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, una vez más leemos esta preciosa porción de la Biblia y entonces en ese capítulo 1, verso 29, dice la Sagrada Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, permítanme en primer término decir algo sobre el contexto del pasaje, porque como ustedes han leído o escuchado, el texto dice que el siguiente día vio Juan a Jesús, y estamos leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 29. Pero en la vida del Señor, en su ministerio, pues habían varios, para decirlo de alguna manera, varios Juanes, o sea, hubo varios discípulos, seguidores, precursores que se llamaron Juan. Efectivamente, el precursor de Jesús fue Juan el Bautista, y uno de los discípulos de Jesús fue Juan el Evangelista o Juan el Apóstol. Bueno, cuando dice entonces en este pasaje que el siguiente día, es decir, después de un diálogo que se produce entre el Señor Jesucristo y Juan el Evangelista, Juan el Bautista, es decir, el precursor, el que había estado en el Jordán bautizando. Cuando esto ocurre, Juan ve a Jesús que viene hacia él, y después que Juan había estado predicando el evangelio del arrepentimiento, llamando a la gente a enderezar sus sendas, conforme a lo que dice el profeta Isaías, en cumplimiento de Isaías, el profeta. Entonces él ve a Jesús, Juan el Bautista, Juan el que está bautizando en el Jordán, Juan el que está llamando a la gente al arrepentimiento, ve a Jesús, y cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente muchos de ustedes, si han estado familiarizados con el lenguaje de la Biblia, con los rituales de las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, etc., han oído más de una vez este texto, y han oído hablar de Jesús como el Cordero de Dios, pero tal vez no se detienen a pensar por qué se le llama a Jesús el Cordero de Dios. Y debe usted saber que efectivamente, no solamente en este pasaje se le llama el Cordero de Dios, sino que hay otros textos de la Biblia en donde se identifica al Señor como el Cordero. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, y recuerde usted que el Apocalipsis es el libro final que habla de las cosas finales, de los eventos finales de la historia. En ese libro, Juan tiene una visión, Juan el apóstol tiene una visión, y en esa visión ve al Señor, y ve el cielo, y ve unos personajes, y dice entonces Juan que allí vio en medio de los ancianos, dice Apocalipsis capítulo 5, verso 6, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y entonces, un poco más adelante, cuando estos seres y todas esas multitudes incontables en el cielo alababan al Señor, decían, capítulo 5, verso 12 de Apocalipsis: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y un poco más adelante se reitera esta misma alabanza cuando dicen: al que está sentado en el trono, o sea, Dios, y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. De modo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el Cordero, y la razón está en que en la antigüedad Dios había mandado al pueblo de Israel a desarrollar un sistema de sacrificios de animales con los cuales estos sacrificios funcionarían como una especie de ofrenda por, entre otras cosas, el pecado
del hombre. Es decir, recuerden que la paga del pecado, dice la Biblia en otra parte, es la muerte. Bueno, entonces, para que el pecador no muera, el hombre no muera, entonces el sistema de sacrificios de Israel incluía la muerte del cordero como una ofrenda por el pecado. Entonces, cuando a Jesús se le ve, se le identifica, Juan, en este caso el Bautista, el precursor de Jesús, identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en esta declaración hay dos cosas que quiero destacar. Número uno, el Cordero, dice Juan, es el que quita el pecado del mundo. Cristo es el que quita el pecado del mundo mediante su sacrificio en la cruz. Jesús nos da la oportunidad de recibir por su sacrificio el perdón de los pecados, la vida eterna, la transformación, la liberación de nuestros pecados. Y bueno, justamente por eso se le llama el Cordero de Dios, porque de la misma forma que los corderos fueron sacrificados o eran sacrificados como ofrenda por el pecado, Jesús fue a la cruz del Calvario como ofrenda por nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar la culpa de tu pecado, Él puede quitar la condenación de tu pecado, Él puede quitar la esclavitud de tu pecado. Jesucristo puede darte el perdón de pecados y la vida eterna. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y para que eso sea posible, necesitas arrepentirte y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Que así sea, que esta sea tu experiencia, la nuestra, de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.